La casa maldita. Relato. En un pequeño pueblo, escondido entre montañas y caminos de tierra, vivía una señora conocida por su belleza y su lengua afilada. Todos sabían que su relación con su esposo, un hombre reservado y de carácter fuerte, estaba marcada por discusiones amargas y constantes peleas. Pero lo que nadie se atrevía a decir en voz alta era que la señora tenía un amante, otro hombre del pueblo con quien mantenía encuentros furtivos y prohibidos. Un día, cuando el sol brillaba sobre los campos, el esposo fue encontrado muerto en plena calle, con el cuerpo aún caliente, tendido sobre un charco de sangre. El pueblo entero quedó en shock, pero las miradas rápidamente se dirigieron al amante de la señora. «Él lo mató», murmuraban. En cuestión de horas, la ronda campesina, los guardianes de la justicia local, lo apresaron sin dudarlo. El juicio fue rápido, casi ritual. Era el sospechoso perfecto. Sin embargo, bajo la calma del campo, se escondía una verdad más oscura. Tiempo después, salió a la luz que no había sido el amante quien había acabado con la vida del esposo, sino un sicario contratado por la misma comunidad. La razón era una disputa de dinero estatal que había llegado al pueblo, fondos que nunca fueron distribuidos como correspondía. El difunto había sido la piedra en el zapato para muchos, y su muerte fue una solución conveniente. Pero antes de que todo esto se descubriera, la ronda campesina se volcó contra la señora, acusándola de cómplice en el asesinato. La arrastraron a su guarida, donde la torturaron con crueldad, buscando una confesión que nunca llegó. Tras días de tormento, fue liberada, absuelta al no encontrársele pruebas suficientes. Parecía que la historia llegaba a su fin, pero la oscuridad continuaba acechando a la señora. 2 años después, otro de sus amantes fue encontrado muerto, esta vez muy cerca de la casa donde ella aún vivía, la casa de su difunto marido. El pueblo se estremeció de nuevo, pero esta vez la ronda campesina no intervino. El caso fue derivado a la fiscalía de la ciudad más cercana, donde se dilató durante 3 años. Finalmente, la señora fue absuelta, y el asesinato quedó sin resolver, una mancha más en la ya turbia historia del lugar. Con el paso del tiempo, la casa comenzó a desmoronarse, pero no solo en estructura. Los vecinos empezaron a hablar de extraños ruidos que se escuchaban al anochecer, golpes en las paredes, susurros provenientes del mojinete, y una sombra negra que rondaba el tejado a partir de las 6 de la tarde. Decían que la casa estaba maldita, que los espíritus de los muertos no dejaban descansar en paz a quienes habían habitado en ella. La situación llegó a tal punto que la casa fue demolida. El día que las máquinas arrancaron las paredes, un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. Era como si la oscuridad misma se hubiera desvanecido en el aire, pero no del todo. Al poco tiempo, el lugar donde se levantaba la casa quedó en total abandono. La gente del pueblo, supersticiosa y temerosa, comenzó a llevarse las piedras del cárcamo, los ladrillos, cualquier vestigio de que allí había existido un hogar. Hoy, lo que alguna vez fue la casa está cubierto por maleza. No hay huellas de lo que sucedió, como si el pueblo hubiese querido borrar toda la memoria del lugar. Pero al caer la tarde, cuando el viento sopla desde las montañas y el cielo se oscurece, algunos juran haber visto una sombra negra desplazarse por donde alguna vez estuvo el mojinete. La tierra parece tranquila, pero el pasado nunca muere del todo. La familia. Relato. En un pequeño pueblo rural, una señora vivía en la sombra de un crimen que nunca cometió, pero cuyas consecuencias la marcaron para siempre. Su esposo, un hombre de carácter fuerte y manipulable, fue arrestado por asesinar a alguien para complacer a su amante, una mujer casada de la misma comunidad. La traición y la humillación la llevaron a tomar una decisión radical, dejar atrás el pueblo, el escándalo y la vergüenza, y empezar de nuevo en una ciudad lejana. En su nuevo hogar, la vida no fue fácil, pero la señora hizo lo mejor que pudo para criar a sus hijos, 2 jóvenes que crecieron en el silencio de un pasado lleno de secretos. A medida que se convirtieron en adultos, se distanciaron de las normas y leyes que gobernaban el resto de la sociedad. El resentimiento por la vida que les había sido arrebatada los llevó a planear un crimen tan audaz como peligroso. Una noche oscura, bajo el manto de las montañas, los hijos entraron a un antiguo monasterio escondido entre los picos. El lugar,
conocido por sus tesoros religiosos, guardaba adornos de oro de valor incalculable. Los hermanos, con sigilo y precisión, lograron sustraer la mayor parte de las reliquias, pero en su prisa, cometieron un error, dejaron una pista, una huella en el polvo que guiaría a sus perseguidores. Durante un año entero, los hijos lograron escapar de la justicia, escondiéndose en las mismas montañas de donde robaron. Sus conocimientos del terreno y la ayuda de unos pocos cómplices les permitió evitar la captura. Pero la caza no terminó. Los monjes y las autoridades no descansaron hasta encontrarlos. Cuando finalmente fueron descubiertos, solo devolvieron la mitad del tesoro robado. La otra mitad permaneció oculta, su ubicación guardada por un pacto de silencio que nunca rompieron. A pesar de las circunstancias, los hermanos fueron juzgados y sentenciados a 10 años de prisión. Sin embargo, el destino les tenía preparada una salida inesperada. Gracias a su buen comportamiento y a su aparente arrepentimiento, lograron reducir su sentencia y salieron de la cárcel después de 4 años. Al reencontrarse con su madre, los tres se encontraron frente a una encrucijada: seguir el camino de la delincuencia o aprovechar lo que aún quedaba del botín para cambiar sus vidas. Decidieron emprender un negocio honesto, invirtiendo el oro restante en una plantación de fresas. Poco a poco, se ganaron el respeto de la comunidad, quienes no conocían su oscuro pasado. Así, la señora y sus hijos lograron dejar atrás el mundo de los crímenes que los había definido por tanto tiempo. Con el dinero de un robo que nunca fue completamente solucionado, construyeron una nueva vida, convirtiéndose en ejemplo de redención y éxito, aunque en su interior sabían que siempre habría un precio a pagar por el oro que jamás devolvieron. Sin embargo, el eco de aquel monasterio perdido en las montañas seguía resonando en sus vidas, un recordatorio de que no todas las riquezas pueden comprarse sin dejar sombras en el camino. Misterio en la montaña. Relato. Un grupo de amigos decidió salir de excursión a un remoto y poco conocido lugar turístico, situado en las montañas de una localidad alejada. El destino era famoso por sus impresionantes vistas y su tranquilidad, perfecto para desconectar del bullicio de la ciudad. Después de un día de caminatas por senderos desiertos y de admirar la naturaleza, llegaron a un claro donde decidieron acampar. Armados con tiendas, fogata y comida, la noche pasó entre risas, cuentos y el cansancio que dejó la caminata. A la mañana siguiente, algo perturbador ocurrió: uno de ellos, Daniel, no apareció para el desayuno. Al principio, nadie se alarmó demasiado, pensaron que quizás había salido a caminar temprano o estaba explorando los alrededores. Sin embargo, cuando una hora pasó sin rastro de él, comenzaron a inquietarse. Sus pertenencias seguían en su tienda, la mochila, su celular, incluso sus botas. Parecía como si simplemente hubiera desaparecido en medio de la noche. El desconcierto pronto se convirtió en miedo. Los demás comenzaron una búsqueda frenética por el campamento y los alrededores, llamando su nombre, revisando cada rincón del bosque cercano. Pero no había señales de Daniel. Ninguna huella, ningún ruido, ningún rastro. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. El grupo, antes tan unido y relajado, empezó a desmoronarse. Cada uno de ellos tenía teorías. Algunos decían que podría haberse caído en algún barranco o río cercano. Otros empezaban a susurrar sobre viejas historias locales, cuentos de desaparecidos y extraños sucesos en esas montañas. Pero lo más inquietante era la absoluta ausencia de pistas. La tienda de Daniel no había sido forzada, no había signos de lucha, ni siquiera marcas en la tierra alrededor. A medida que la tarde caía, el miedo crecía. Decidieron dividirse en 2 grupos para cubrir más terreno, pero el ambiente comenzaba a sentirse opresivo. La naturaleza, que la noche anterior les había parecido serena, ahora parecía vigilarles, como si algo invisible acechara en las sombras de los árboles. Horas más tarde, ambos grupos regresaron al campamento sin éxito. La desesperación se apoderó de todos. Algunos querían ir al pueblo a buscar ayuda, pero la caminata de regreso era larga y ya estaba oscureciendo.
Optaron por quedarse una noche más, convencidos de que no podían dejar a Daniel atrás. Cuando cayó la noche, el ambiente se volvió aún más tenso. Sentados alrededor de la fogata, el silencio entre ellos era sepulcral. Las llamas proyectaban sombras que parecían moverse de forma extraña, y los ruidos del bosque se volvían más agudos, como susurros en la oscuridad. En algún momento de la madrugada, se oyó un crujido. Todos se pusieron alerta, sus corazones latiendo con fuerza. Llamaron el nombre de Daniel, pero no hubo respuesta. Sin embargo, el sonido de pasos suaves y arrastrados se escuchaba entre los árboles. Algo estaba ahí, observándolos. Con la adrenalina recorriéndoles el cuerpo, uno de los integrantes del grupo tomó una linterna y, con un nerviosismo palpable, enfocó la luz hacia los árboles. Lo que vieron les heló la sangre. Entre las sombras, una figura se movía lentamente. Era alta, delgada, y parecía tambalearse. No podían distinguir claramente qué o quién era. Algunos gritaron el nombre de Daniel, otros retrocedieron en terror. Pero la figura se desvaneció tan rápido como apareció, desapareciendo de nuevo en el oscuro bosque. La noche transcurrió en una tensión insoportable. Nadie durmió. Al amanecer, empacaron sus cosas rápidamente y emprendieron el regreso al pueblo, dejando atrás el campamento con la esperanza de que la desaparición de Daniel no fuera permanente. Una vez en el pueblo, informaron a las autoridades, pero a pesar de una exhaustiva búsqueda en la zona, Daniel nunca fue encontrado. Misterio en la montaña parte 2. Relato. Los días pasaron, pero la desaparición de Daniel siguió persiguiendo a sus amigos como una sombra oscura. Intentaron volver a sus rutinas, pero las preguntas sin respuesta los consumían. ¿Qué había sido esa figura en el bosque? ¿Qué le había sucedido a Daniel? Nadie hablaba mucho del tema, pero las pesadillas se hicieron cada vez más comunes entre ellos. Al cabo de un mes, 3 de los integrantes del grupo, Raúl, Sofía y Lucas, tomaron una decisión: regresarían a las montañas para buscar respuestas. Las autoridades locales habían suspendido la búsqueda de Daniel por falta de pistas, pero ellos no podían quedarse de brazos cruzados. Necesitaban enfrentarse a lo que fuera que había ocurrido. La noche antes de su partida, Sofía recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, se escuchaba una respiración entrecortada, seguida de un susurro casi inaudible. El susurro pronunció su nombre, y luego, una palabra que la hizo estremecer. Era la voz de Daniel. Su corazón dio un vuelco, pero antes de que pudiera decir algo, la línea se cortó abruptamente. Intentó devolver la llamada, pero el número estaba desconectado. Los otros pensaron que podía haber sido una broma o una alucinación producto del estrés, pero Sofía estaba convencida de que había sido real. Al día siguiente, el grupo llegó de nuevo a las montañas. La atmósfera se sentía diferente esta vez, más densa, más oscura, como si el aire estuviera impregnado de algo maligno. Cuando llegaron al sitio del campamento, notaron que las tiendas y la fogata que habían dejado la primera vez estaban completamente destruidas, esparcidas por el suelo como si algo o alguien las hubiera arrastrado. Mientras inspeccionaban la zona, encontraron algo inquietante: una de las mochilas de Daniel, que no había estado ahí antes. Estaba abierta, pero completamente vacía. Un escalofrío recorrió sus cuerpos. La sensación de ser observado se intensificó. Lucas, siempre el más escéptico, trató de calmar a los demás, pero incluso él no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Al caer la noche, decidieron quedarse y montar una fogata, al igual que la última vez. El ambiente era espeso, y el silencio del bosque parecía más profundo, casi asfixiante. A medianoche, cuando la luz de la fogata comenzaba a menguar, Raúl escuchó algo. Era un ruido suave, como pasos, pero esta vez, mucho más cerca. Sofía tomó la linterna y apuntó hacia los árboles. Su mano temblaba, pero cuando el haz de luz alcanzó las sombras, lo vieron. Allí estaba de nuevo, esa figura alta y tambaleante.
Era más clara esta vez, como si hubiera salido más de entre las sombras. El rostro, o lo que parecía un rostro, estaba cubierto por una especie de velo negro, y se movía hacia ellos lentamente, sin prisa pero con una intención que helaba la sangre. Sofía retrocedió, gritando por Daniel, pero la figura no respondía. Lucas agarró un palo encendido de la fogata y lo lanzó hacia la figura. En cuanto la luz tocó su cuerpo, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El terror en el grupo era palpable, pero lo peor aún estaba por venir. Mientras discutían si debían marcharse de inmediato, escucharon algo aún más perturbador, la voz de Daniel, clara y desgarrada, llamándolos desde lo profundo del bosque. «Ayúdenme, por favor». Era inconfundible. Raúl, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia el sonido, seguido por Lucas. A Sofía, el miedo la paralizó por un segundo, pero no podía quedarse atrás. Corrieron entre los árboles, siguiendo la voz, que ahora sonaba más desesperada, más cercana. Hasta que llegaron a un claro. Allí, en el suelo, había una cabaña vieja, cubierta de musgo y aparentemente abandonada. La puerta estaba entreabierta, y de su interior provenía un leve resplandor. La voz de Daniel venía de allí. Cuando entraron, lo primero que notaron fue el olor, una mezcla de humedad y algo podrido. La luz provenía de una pequeña lámpara en una esquina, pero lo que vieron en el centro de la habitación les heló la sangre. En el suelo había marcas, como si alguien hubiera sido arrastrado. En las paredes, símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sangre. De repente, la puerta se cerró de golpe, y la cabaña se sumió en una oscuridad total. La voz de Daniel resonó una vez más, esta vez justo detrás de ellos, pero cuando se dieron vuelta, no había nadie. En su lugar, la figura oscura estaba ahí, inmóvil. Más cerca que nunca. El terror los envolvió, y solo entonces comprendieron la verdad. Aquello que había acechado a Daniel no era humano, y ahora lo que fuera esa sombra quería a alguien más.